Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por esta transmisión, a todas y a todos, una gran bienvenida. Yo soy Georgina Ávila, soy consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y pues les mandamos un gran saludo desde el municipio de Temozachic en Chihuahua, en donde andamos haciendo, bueno, pues labores de promoción de la integración de nuestras asambleas municipales próximas ya a operar, ¿no?, en este nuevo proceso electoral que tenemos. Y pues les damos la bienvenida, estando desde acá, a estas jornadas de inclusión y no discriminación, a nuestra segunda mesa panel, este conversatorio titulado Las personas adultas mayores y sus derechos político-electorales. Hoy tenemos un panel de lujo. Les mando un saludo y un abrazo afectuoso y caluroso a la doctora Cecilia Sarabia, a la consejera electoral Caro del Ángel, también mi querida Marimar, también al siempre consejero, hoy ex consejero Octavio Vado, y bueno, la consejera Claudia Arleta Espino. Tenemos un pequeño cambio en el programa. Hoy les voy a dar esta pequeña bienvenida, una servidora, y se va a quedar en la moderación la titular de la unidad de género, la licenciada Brenda San Román Thompson, a quien entonces le cedo el uso de la voz para que nos explique cuál será la mecánica de este conversatorio. Y yo agradezco mucho que nos estén siguiendo, los que están en redes, nuestros panelistas, y bueno, un abrazo muy afectuoso y todo mi agradecimiento. Muchas gracias, consejera. Un saludo hasta Temozachic, que sabemos que están haciendo trabajos propios para las instalaciones de estas asambleas municipales para cuando inicie nuestro periodo electoral. Bueno, pues estoy muy contenta del día de hoy estar aquí con todas y todos ustedes y con nuestros invitados e invitadas ponentes, que el día de hoy estaremos hablando de las personas adultas mayores y sus derechos político-electorales. La logística para este conversatorio sería pedirles que a todos y cada uno de ustedes tuvieran su micrófono en silencio para que no entren ruidos externos. Agradecerle a nuestros compañeros de comunicación social que nos están apoyando con las cuestiones técnicas, al equipo de la Unidad de Igualdad de Género, a la consejera Ávila por darnos la bienvenida. Y bueno, son 2 rondas. La primera ronda son hasta 10 minutos para platicar sobre estos temas o lo que ustedes han trabajado dentro de este tema. Y en la segunda ronda, para conclusiones o ampliación de alguna explicación, serían 5 minutos. Y al final, si hubiera alguna pregunta dentro del chat que se está transmitiendo directamente por el canal del Instituto Estatal Electoral y por Facebook, se las haríamos llegar y al final tendríamos una ronda de conclusiones que estaremos aquí anotando para hacer el cierre. Si están de acuerdo, podemos dar inicio con la participación de la doctora Cecilia Sarabia Ríos. Me daré la oportunidad de leer un extracto curricular. La doctora Cecilia Sarabia Ríos es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Actualmente coordina la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social en el Colegio de la Frontera Norte. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es democracia, procesos electorales y gobiernos locales. Entre sus más recientes publicaciones destacan los libros y artículos sobre diversos temas en análisis electoral e inclusión política. Le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Sarabia desde Ciudad Juárez. Hola, buenas tardes. Gracias. Saludos a todos y a todas y gracias al Instituto Estatal Electoral por la invitación, el honor que hacen de considerarme para estos conversatorios.
Estoy muy contenta, primero déjenme decirles, de ver la sinergia tan amena que tienen y que se percibe en todo el instituto. Los felicito no solamente por el esfuerzo, sino porque yo sé que esto es trascendental para la labor que ustedes realizan. Bueno, les tengo muy poco tiempo y traía así un chorro de cosas que compartir con ustedes. El tema me gusta mucho, pero creo que no puedo empezar sin decirles que el tema de adultos mayores es un tema al que yo llego no por interés, sino por una presión externa. Es decir, cuando colegas empiezan a decir, oye, pues si tú hablas de cuestiones de democracia, apóyanos o necesitamos que pongas también foco de atención en grupos sectoriales, en adultos mayores, en jóvenes, y de alguna manera hay una presión externa que obliga a partir, además del interés, a centrar miradas en ciertos grupos, y desde esta manera en que, pues, con la mayor honestidad les digo que este no era como mi tema principal de interés, porque dentro de todos los pendientes que tenemos, yo no lo consideraba uno de los temas de interés, pero cuando me hacen voltear a verlo, entonces yo digo, wow, o sea, me invitaron a dar una ponencia y de una ponencia pues salieron varios capítulos, salieron muchas reflexiones, y entonces empecé a ver que el tema tenía infinidad de aristas, ¿no?, que abordar. Y también una de las cuestiones que yo veo a partir de retomar este tema es que tenemos que ser muy conscientes del prejuicio con el que nosotros abordamos el tema. Para abordar el tema, pues siempre hay algún prejuicio sobre la apariencia de las personas adultos mayores, sobre las capacidades a lo mejor físicas, sobre las habilidades psicológicas, sobre las condiciones socioeconómicas, sobre alguna identidad o pertenencia étnica, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos prejuicios pues nos llevan a diferentes cosas. No es lo mismo tratar de adultos mayores cuando tienen algún tipo de discapacidad, no es lo mismo hablar de adultos mayores cuando decimos los consideramos como personas lúcidas, no es lo mismo hablar de adultos mayores cuando los consideramos como personas de alguna condición económica que cuando los tratamos en pobreza, ¿verdad? No es lo mismo hablarlos de adultos mayores cuando pertenecen a algún grupo indígena. Yo creo como ahorita van a hablar más adelante, por lo que entiendo. Entonces nosotros tenemos una gran deuda con los adultos mayores, o es la primera reflexión que a mí me llega. Esta deuda de información verificable, porque cuando nosotros queremos tener información, datos, por lo menos desde la academia, quiénes son, cómo están, qué condiciones, accesibilidad a servicios, tipos de discapacidades, condición socioeconómica, etcétera. No encontramos datos verificables, ¿verdad? Tenemos que estar buscando tratando de construir lo que nos pasa de la mejor manera, que nos dibuje el dato también que tenemos a veces es muy viejo, tenemos que recurrir a construirlo. Y bueno, también otra de las deudas que tenemos es, además de esos datos, bueno, estar integrando nuevas perspectivas de inclusión precisamente para tratar a lo que son los adultos mayores. Y bueno, entonces, datos más, datos menos, no me quisiera perder entre datos para llegar a algo más de reflexión, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Creo que en cuestión de adultos mayores y sus derechos político-electorales, nosotros tenemos que, o por lo menos la mirada con la que yo me acerco en como les decía, que me enfrentan o me obligan a voltear a ver este grupo etario, es que son un grupo que son testigos de una transformación político-electoral la más grande en el país y sobre todo en el Estado. Es un grupo que se ha enfrentado a todas las reformas electorales del 46, del 49, del 51, del 86, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo que ha sido testigo muy fiel de cada una de estas transformaciones de todo nuestro sistema político y que puede dar cuenta de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho bien. Entonces, han sido testigos del
de cómo se ha reconocido el voto universal, han sido testigos de cómo se ha transitado a la igualdad jurídica, política, a la no discriminación, han sido testigos de cómo se han incorporado las fórmulas para los candidatos de diputados, de senadurías, de cómo se han integrado incluso los organismos de operadores de las elecciones, cómo se han reformado las leyes, y no solo eso, ¿verdad? Aparte de eso, sino también han sido testigos de toda una época política muy interesante, desde el 68, desde los movimientos de izquierda en el país, etcétera, etcétera, o sea, por mencionar solo algunos, ¿no? Estos grupos, este grupo etario entonces tiene una condición de memoria muy importante que tenemos que rescatar. Han sido testigos de ver competir en la arena político-electoral por lo menos 50 partidos en el ámbito federal. Han sido testigos también de cómo se han modificado las dinámicas de los partidos políticos. Han sido también testigos de todas las ausencias y de todas las faltas y bueno, en este sentido también, para irme como de manera muy, muy rápida, también sin ahondar mucho en el tipo de participación o los datos a lo mejor duros que pudiéramos tener dentro de los partidos políticos. A mí me llama mucho la atención en Chihuahua algo que pasa con los adultos mayores, y es que cuando nos voltean a ver desde fuera nos hablan de una dinámica muy particular en las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces Chihuahua es distinguido por un gran número de asociaciones donde hay mucha participación, que ponen énfasis en algunos asuntos que el gobierno no atiende. Pero cuando nosotros revisamos estas organizaciones de la sociedad civil y su foco de atención en adultos mayores, vemos que el número es muy poco y que pocas de ellas también ponen énfasis en la defensa de derechos político-electorales. Entonces, eso es un dato que a mí me llama mucho la atención de Chihuahua, porque como que no responde a la dinámica que se tiene en cuanto a OSCs en otros ámbitos. O bueno, es uno de los puntos que yo pondría como a reflexión, ¿verdad? Y que nos habla pues de lo que hay ahí detrás, de una falta de interés, de una falta de conocimiento. Y entonces, bueno, en este sentido retomo lo que había dicho. El grupo de adultos mayores es un grupo con amplia experiencia política que por lo menos, si no ha tenido una participación activa, sí ha sido testigo de noticias, de haber escuchado y de ver cómo la vida se ha transformado a lo mejor de estos procesos políticos, y que además en este acercamiento pues vemos que hay una disponibilidad de tiempo también distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a tomar. Haciendo ya una revisión sobre los partidos políticos, cuando nosotros hacemos un acercamiento a los documentos primarios de los partidos políticos, desde ahí podemos identificar cómo los partidos políticos los están invitando a participar en la vida política, ¿verdad? Y solamente encuentro yo, por lo menos de manera estable, en el Partido Revolucionario Institucional, una secretaría enfocada en adultos mayores, y de ahí en más, pues como que se desdibujan en los partidos, o todavía hay muchos esfuerzos que hacer por incluirlos de manera organizada o sistemática dentro de su vida política. El movimiento, el partido Convergencia, lo tiene algunos, por ejemplo, lo dibujan como tercer sector, como personas pensionadas, jubiladas, es decir, también por ahí existen ciertos prejuicios para ver cómo se van a integrar. Algunos los incluyen simplemente como parte de un grupo vulnerable, sin lograr identificar de manera bien a bien todas sus necesidades. Entonces, bueno, otra de las cosas, bueno, para la toma de decisión, también cuando nosotros revisamos la política pública en materia de adultos mayores, encontramos que hay una visión muy asistencialista, ¿no? Es un prejuicio al desvalido,
al discapacitado, al carente, incluso a una persona que ya no es parte activa de la sociedad. Entonces, ahí la política se ha dirigido más que nada a factores de apoyo y asistencia social, sí, gracias. Y bueno, ¿qué más? Bueno, creo que tenemos varios retos y que solamente quisiera mencionar que solamente dentro del partido Convergencia existen así como dibujados algunos elementos de talleres escuela para adultos mayores. Le voy a dejar aquí la discusión o las primeras reflexiones porque esto nos implica pues muchos retos y porque ya se me acabó el tiempo, pero tengo algunos retos que podemos dibujar a partir de estas primeras reflexiones y de todas las que vayamos contribuyendo en este panel. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Pues sí, deberíamos, ahorita en la segunda ronda continuamos con el tema. Les voy a estar mostrando este anuncio cuando les quede un minuto para que puedan tomar como un cierre. Continuamos, me voy a dar a la tarea a leer el currículum de la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. La maestra Carolina del Ángel Cruz es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Electoral y especialista en Justicia Electoral, concluyó la licenciatura en Psicología y actualmente es doctoranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Desde el año 1999 se dedica profesionalmente a la materia electoral. Perteneció al Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. También se desempeñó como asesora del presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. También como académica ha impartido cátedras a nivel licenciatura en diversas maestrías y en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también fue integrante del claustro docente del Diplomado de Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidiendo las comisiones de Asociación Políticas y de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida. Es también integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeros Estatales Electorales, AMCE, y de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACEDI. Muchas gracias por estar con nosotros, consejera. Muchísimas gracias, Brenda, y pues un agradecimiento primero al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a mi colega, amiga Geo Ávila, a la presidenta RENACEDI, buena amiga, la consejera Claudia Espino. Muchas gracias por incluirme en esta conversatorio. Y pues bueno, estoy compartiendo ahí una presentación, espero que se vea. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Y pues bueno, entonces estamos hablando de personas adultas mayores, todo un tema porque, pues otra vez, cuando se trata de tema de inclusión, hablamos de personas que son invisibilizadas de alguna u otra manera. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta charla? Pues en primera instancia hay que sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores. Eso es básico porque pues no solo están invisibilizadas, sino que en efecto, como bien comentaba hace un rato nuestra ponente anterior, cuando nos referimos a los grupos de atención prioritaria, a los grupos que han sido invisibilizados, normalmente lo hacemos desde una perspectiva, un punto de vista paternalista, condescendiente, de protección innecesaria. Entonces, me parece que lo importante primero es sensibilizar sobre las problemáticas que se enfrentan, pero nunca haciendo un énfasis en una cuestión como de plusvalía, que finalmente es lo que nos hace tener personas en grupos de situación de atención prioritaria, porque la misma sociedad les quita ese valor, les da esa plusvalía, ¿ok? Bueno, ¿quiénes son las personas adultas mayores? Son las personas que en una línea del tiempo, esto que claro, es una cuestión de tiempo,
vienen de vivir ya una adultez y comienzan la última etapa del ciclo de vida, es decir, esta es la vejez. Y en toda esta línea de tiempo hay una constante proceso de desarrollo y un deterioro normal del cuerpo, porque finalmente es una cuestión biológica. Jurídicamente, socialmente, tienen 60 años o más y traen consigo un acumulado de vivencias y experiencias significativas en todos los ámbitos de la vida. Eso es indudable. Hay que señalar como una cuestión positiva de esta etapa de la vida la experiencia acumulada en más de una situación. Y si lo vemos desde una idea o un ideal de dignidad, es cuando las personas ya han ejercido o debieran haber ejercido el derecho fundamental a realizar su finalidad o su destino de vida. Alcanzaron entonces la propia esencia y perfeccionaron su propio ser en los órdenes que la constituyen, como es el intelectual, el material, el emocional, el espiritual, social y el físico. En la historia de la humanidad, la vejez no se ha visto de manera uniforme. Recordamos que mientras para los griegos los jóvenes eran los dioses, y lo hemos reflejado en la literatura, en la escultura, en la historia, eran los jóvenes los dioses o los guerreros, y la vejez tenía ya desde entonces en ese sector una connotación negativa. En cambio, en la cosmogonía indígena de América Latina, como los mayas, los aztecas, los incas y muchas culturas más, las personas adultas mayores tenían un trato preferencial que estaba acompañado de cariño, de respeto, de obediencia, de admiración. Entonces, pues la vejez se concebía como una última etapa en la vida, sí, pero la persona anciana se convertía en una autoridad moral y tenía legitimidad a partir de su liderazgo social, el político o el cultural. Pero bueno, entonces vamos a ver, necesitamos entender si es lo mismo envejecimiento y vejez. Hay quienes dicen que sí, para mí no. Me parece que hay que distinguir estos conceptos. Desde la gerontología son dos conceptos diferentes. Consejera, perdón, ¿la puedo interrumpir tantito? Sí, claro que sí. Es que se ven en chiquita la presentación, no sé si pudiera abrirla. Claro que sí, a ver si ahí se ven. Ándele, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, el envejecimiento es un proceso multidimensional, heterogéneo, intrínseco, irreversible, etcétera. Y la vejez es la consecuencia lógica de este envejecimiento. Es decir, se trata de un proceso a través del cual se llega a esta etapa. Pareciera simple, pareciera que no tiene importancia la connotación, pero al final de cuentas sí implica el hecho de entender que la vejez es una construcción social y biográfica. Esto es a lo que quería llevar. Mientras el envejecimiento está presente desde el día en que nacemos, es más, desde la concepción inicia el proceso de envejecimiento, la vejez es un constructo social a partir del cual, por supuesto, refleja la biología, el contexto social, la visión y la actitud que cada persona tiene respecto de la vida. Entonces, la vejez constituye historia. Insisto, hay teorías que manejan que vejez y envejecimiento es lo mismo. Yo difiero por estas razones, pero bueno, por supuesto queda a consideración de cada quien. Existen estudios, hay uno muy concreto, me lo voy a saltar para irme concretamente al campo de los derechos político-electorales, y sin duda después platicamos de estos asuntos. Pero bueno, en este contexto que estamos platicando, ¿cuál es la problemática de las personas adultas mayores a partir de que las tratamos, insisto, con un tono de condescendencia, de protección, de apoyo, que no siempre es necesario? Bueno, sus problemáticas es una percepción negativa de la vejez, hay discriminación por edad, eso es un hecho. Vivimos en un mundo con un adultocentrismo tremendo, en donde ser muy joven es muy malo porque no tienes experiencia, y ser muy mayor es muy malo porque te pasas de experiencia, o no sé cuáles son los motivos ahí tan extraños que se aducen, pero todo esto provoca una restricción de la autonomía. Una baja autoestima, enfermedad, sufrimiento, culpa, soledad, depresión, y todo esto se traduce invariablemente en violación de derechos humanos. Es decir, estamos, como en todo lo que tiene que ver con discriminación, estamos como sociedad en la costumbre de generar condiciones para las mayorías, nada más que para las mayorías que tienen poder. Vamos a ver ahorita más adelante
la población de personas adultas mayores crece, y sin embargo parece que se invisibiliza más porque crece, pero crecen en casa. Y entonces encontramos ya cuestiones como que solo pueden trabajar de algunas cuestiones que, si bien no son despectivas, sí son limitativas de la gran capacidad que de manera acumulativa se tiene, y de estereotipar a todas las personas adultas mayores en una situación, equivocadamente en una situación de incapacidad. ¿Ok? Bueno. Necesitamos entonces generar un proceso de sensibilización, trato digno en contextos familiar, social y político, que comprenda, por supuesto, condiciones biopsicosociales para garantizar su inclusión y su no discriminación, y por lo tanto, y en consecuencia, esta característica de todo ser humano que implica la dignidad, tener una vida completa, plena y digna. ¿Ok? Derechos humanos de las personas adultas mayores. Bueno, pues yo creo que aquí es nada más por una cuestión de convencionalidad, pero la verdad es que los derechos humanos son eso, derechos humanos para todas las personas independientemente de sus condiciones. Entonces, me lo voy a saltar, nada más aclarar que no se hacen, no es evidente a veces que todos los derechos humanos sean también para las personas adultas mayores, insisto, porque las tratamos como personas que no pueden tener dependencia, como personas a veces no dignas, el protagonismo que deben tener de su propia vida no se les permite, se pasan a un segundo plano. Entonces, más bien yo me atrevería a hablar en este rubro no de sus derechos, sino del cómo los vulneramos, y de manera constante y flagrante, y es un tema, insisto, que les pasa a todas las personas que pertenecen a un grupo de atención prioritaria. Los derechos político-electorales de las personas adultas mayores, pues pareciera que están bien claros, porque, insisto, no hay una definición específica o no hay un contexto específico para otorgarlos. Y sin embargo, sí hay uno, por ejemplo, en los político-electorales para disminuir el de las personas adultas mayores. Si me refiero a esta lámina concreta, derecho y obligación de ser autoridad en la jornada electoral. Nuestra ley es discriminatoria. Afortunadamente, el sistema electoral mexicano se basa no solo en la ley, sino que a partir de sentencias, jurisprudencias y más se van sentando criterios. Si leemos el artículo 83 de la LEGIPE, su inciso H es discriminatorio a tope, entre otros, pero bueno, ahorita concretamente por el tema que nos toca, el inciso H. Para ser funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla hay que saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección. Es impedimento, ni siquiera es pregúntale a la persona que tiene más de 70 años si tiene ganas, si se siente capaz. No, es de plano un impedimento en la ley. En algún momento, en 2017, un ciudadano con doble nacionalidad, que es otro de los requisitos discriminatorios para ser funcionario de casilla, la ciudadanía, yo lo llamo ciudadanía de segundo nivel, aquellos que tienen la doble nacionalidad, aunque digan que no hay ciudadanía de no doble nivel, es esta, se queja y dice que ese funcionario de mesa de casilla, que me metan en la insaculación, no me pueden sacar por tener dos nacionalidades. En este JDC 894 le dan la razón y en consecuencia ordenan al Instituto Nacional Electoral a modificar el programa de integración de mesas directivas de casilla. Y el INE, en acción afirmativa, la verdad es que plausible a más no poder, regula muchas otras cosas y entre ellos la de determinar que el requisito de no tener más de 70 años al día de la elección establecido en el inciso H del artículo 83 de la LEGIPE se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y nacionales a favor del derecho a la no discriminación de cualquier índole. Vale la pena que le echemos un ojito a esta sub JDC 894 de 2017, de verdad es una joya, una maravilla de la protección de los derechos humanos en materia político-electoral. Me refiero solo a este tema político-electoral porque la verdad es que hay candidaturas, hoy más que nunca vemos personas adultas mayores en ejercicio del poder, se ha dejado un poco de lado esta discriminación, pero la verdad es que es coyuntural, no es un hecho que se esté arraigando en la sociedad y creo que es un buen momento de visibilizar que se puede, que surge, que la capacidad acumulada es lo que nos puede, es uno de los elementos base de la sociedad y que no hay que hacerlo a un lado de ninguna manera.
acciones afirmativas para personas adultas mayores, no estoy cierta porque me parece que no tienen esa discriminación. Más bien lo que necesitamos es generar las condiciones para que en caso de darse, compitan en igualdad de circunstancias con las otras personas en las que están en la contienda electoral, porque en efecto, la ciudad, las ciudades, el campo, el país, la geografía no es adecuada. Hemos adecuado las normas electorales a lo que existe, pero no a las personas y no a los diferentes tipos de personas. Entonces, creo que aquí el análisis será ver si las personas adultas mayores tienen esta posibilidad en igualdad de circunstancias que las personas con juventudes, y otra vez voy al tema, ¿no? Creo que así hay que analizarlo desde una perspectiva específica, como el caso de las personas con discapacidad, como el caso de las mujeres, que las condiciones sociales, no solo las legales, y si las legales están mal, hay que arreglarlas, pero darles las condiciones sociales para que puedan participar en un entorno de igualdad. Ya pasó mi tiempo, no te logro ver porque estaba en pantalla completa, pero ya vi que ya pasó, entonces aquí le dejo y me quedo para la segunda etapa. Y muchas gracias. Muchas gracias, consejera Carolina del Ángel. Continuamos con la participación de la consejera electoral María del Mar Trejo Pérez. Me voy a dar a la tarea de leer su síntesis curricular. Es maestra María del Mar Trejo Pérez, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad de Anáhuac, Mayab, integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas y vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE. Actualmente se desempeña como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, donde preside desde octubre del 2017 la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales y la Comisión de Comunicación Social. Se ha caracterizado por el impulso de políticas de igualdad de género y no discriminación al interior del instituto, como la certificación del instituto en la norma mexicana 025 de igualdad laboral y no discriminación, los lineamientos de paridad en el registro de candidaturas y de acción afirmativa para la integración paritaria del Congreso del Estado de Yucatán. Diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impulsora del Encuentro de Representación de Comunidades Indígenas Mayas, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy, consejera. Por favor, adelante. Muchas gracias. Agradezco al Instituto Electoral de Chihuahua siempre la invitación a este tipo de conversatorios que siempre promueven por la inclusión de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Saludo al consejero presidente del instituto, Arturo Meraz, que siempre apoya el impulso de estos temas, a las y los consejeros electorales del Consejo Electoral de Chihuahua, y a todos y cada uno de mis compañeras y compañeros que me acompañan en este panel. Ha sido muy enriquecedor también escuchar a las dos primeras participantes con las que coincido en muchas de las aportaciones que nos dan, muy puntuales. Yo lo que quisiera comentar es que el papel de las personas adultas mayores, en mi consideración y en todo lo que tenemos en el marco normativo, ellas deben ser reconocidas y dignificadas, no con este sentido proteccionista, pero sí para que podamos mejorar o mantener una cultura de integración a la sociedad, ya que hoy pues vivimos inmersos en una cultura donde la verdad es que a ninguno de nosotros se nos enseña a envejecer. Y en verdad, ahorita que estamos viviendo este tema de la pandemia, de este virus, ¿no?, que nos vino a cambiar muchas realidades y a ponernos en una nueva normalidad, por ejemplo, las personas adultas mayores, al integrarse a este nuevo esquema, pues muchos lo han hecho más rápido que otras personas jóvenes, ¿no? Pero a veces tenemos esa idea de que a ellos pues no, les va a costar más trabajo, ¿no? Y realmente a veces esos estereotipos que manejamos, pues no siempre es lo que deberíamos nosotros tener, ¿no?, en cuenta.
pero sí también ver la realidad de que dentro de esta pandemia a mí me ha tocado de manera personal, ¿no?, vivir pues la situación de que son más vulnerables, muchas veces tienes que tener un mayor cuidado, ¿no?, sobre todo por el tipo del virus que tenemos. Entonces sí tenemos en ciertas circunstancias que darles pues ciertas consideraciones, ¿no?, que es como decimos para la nivelación. En México, según proyecciones de la CONAPO, para el 2020, por ejemplo, tenemos un aproximado de 9.770.000 personas adultas mayores, pero si vemos la proyección de la CONAPO, en 2030 tendremos 13.850.000, en 2040 18.900.000 y en 2050 23.130.000. Si vemos estas estadísticas, todos vamos hacia allá, ¿verdad? Todos, como bien dijo la compañera Caro, desde que nacemos empezamos este proceso de envejecimiento. Se requiere identificar qué ideas y conceptos prevalecen en las sociedades que impiden el construir una oportunidad social y de derechos para reconocer a las personas adultas mayores como ese capital social con experiencias, recursos que se pueden transmitir a las generaciones futuras. Yo considero que es recomendable, como decía la primera panelista, que podamos tener un panorama acerca de las personas adultas mayores en México para reconocer esa prioridad que representan como grupo social, sobre todo en el ejercicio de sus derechos político-electorales, porque muchas veces existen estadísticas, pero relativas a otros temas, ¿no?, como la salud, como el empleo, pero en el tema político-electoral aún no contamos con unas estadísticas que podamos decir precisas, ¿no? ¿Cuál ha sido su liderazgo, su participación? También podemos ver, ¿no?, que si hacemos un análisis, que la presencia territorial también se va dando en ciertos estados con mayor presencia, como Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California. Entonces, pues también eso se podría considerar dentro de estas estadísticas o estas bases de datos que pudiéramos tener. Siempre los derechos fundamentales, el marco jurídico del Sistema Universal de Derechos Humanos y la normatividad nacional, considero que nos dan avances importantes en el tema de las personas adultas mayores, pero el reto se vuelve mayor al hablar del cumplimiento de los derechos políticos de las personas adultas mayores en México. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país de manera directa o por medio de representantes libremente escogidos, así como el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Nos señala precisamente que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y deberá expresarse mediante elecciones auténticas y periódicas, por sufragio universal y por voto secreto. Todas estas garantías las tenemos en el marco internacional, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los derechos políticos en esta convención, y nos habla que para una plena y efectiva ejercicio de los derechos político-electorales y el derecho al voto, se deben adoptar ciertas medidas que me gustaría comentar, ¿no? Por ejemplo, nos habla aquí de garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Y esto lo manejamos también con otros grupos en situación de vulnerabilidad. Proteger también el derecho de la persona adulta mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos sin intimidación. Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor y también cuando sea necesario y que sea de su consentimiento y su deseo, permitir que sea asistida. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones. Y en el Instituto Electoral de Yucatán, lo que hemos hecho es precisamente esto, ¿no? Tener foros y tener
espacios de diálogo donde los protagonistas, las protagonistas sean quienes están en ese grupo de situación de vulnerabilidad y sean ellos y ellas las que también nos compartan qué es eso que requiere, que se necesita para que ellos tengan el pleno uso de sus derechos político-electorales. En este tema hemos realizado un primer foro en 2018 y vamos avanzando poco a poco en el tema. También tenemos la parte de los lineamientos que están por emitirse, que estamos también viendo la manera de cómo poder tener alguna acción afirmativa, ¿no? en este sentido. Y algo que sí me gustaría dejar también aquí sobre la mesa es que para un trato digno a las personas adultas mayores hay varias acciones que deben ser no solo de palabra, ¿no? Sino que realmente las llevemos a la práctica para ir cambiando un poco la cultura de estos estereotipos que ya platicaron las otras dos compañeras, ¿no? Por ejemplo, el escuchar y preguntar, que es lo que les comentaba hace un momento, el poder respetar costumbres y hábitos, el utilizar la empatía, la motivación y sobre todo el facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, que eso también nos habla de las circunstancias que ahora estamos viviendo. En Yucatán tenemos ciertos ordenamientos que, además de toda la parte que ya les comenté, internacional y nacional, otorgan protección a las personas adultas mayores en el estado de Yucatán. Y por mencionar, quisiera mencionarles algunas. Tenemos la Ley para Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, la Ley para Protección Social de las Personas en Edad del Estado de Yucatán, la Ley para Protección de la Familia, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán y en el Código también de la Familia tenemos precisamente artículos específicos para las personas adultas mayores. Por eso yo lo que considero necesario es crear una cultura de efectividad de los derechos políticos en México con mayor difusión y sensibilización por parte de las y los servidores públicos para generar un cumplimiento y acercamiento de la población en general, pero en este caso, como estamos hablando de este tema, es centrada también en este grupo de las personas adultas mayores. Como toda política pública, las personas adultas mayores en el ejercicio de sus derechos políticos, considero que es importante hacer una reflexión desde los institutos electorales estatales para ver cuál es ese ciclo de las políticas públicas que muchas veces implementamos desde los institutos, ¿no? El tener este ciclo de poder identificar el asunto o problema público, la definición de ese problema, la creación de alternativas o estrategias, ¿no? Implementación de acciones, el monitoreo y la evaluación de los resultados, que muchas veces cuando realizamos estos foros con las personas de algún grupo en situación de vulnerabilidad, es muy importante tener ese ciclo para poder concluirlo con acciones realmente concisas y precisas que podamos implementar para una mayor inclusión. Y me gustaría que también nos preguntáramos ¿cuántas personas adultas mayores, por ejemplo, tienen representación en el ámbito del gobierno? ¿Será proporcional la representación política con el resto de los grupos etarios? Y lo que comentábamos, no existe un estudio en torno a ese liderazgo político de las personas adultas mayores en México. Por eso hay que incursionar en el tema para poder conocer esas posibles alternativas para incentivar su voto y su representación como líderes políticos y cómo podemos vincularlos con el ejercicio de sus derechos político-electorales. Ese es un trabajo que todavía nos queda por seguir avanzando, considero, en los institutos electorales de cada uno de los estados, pero que sí se ha estado haciendo también un esfuerzo por ya tener esto en la discusión pública y por ir avanzando con acciones concretas. Y pues esa inclusión social es la que asegura que podamos vivir en convivencia sin discriminación, que las personas mayores puedan ejercer sus derechos, transmitir sus experiencias, vivir con dignidad en cada uno de sus entornos. Y precisamente tenemos dos instrumentos
en las acciones de nuestros ámbitos de actuación que nos pueden ayudar a ir hacia este camino, ¿no? Como son obviamente los derechos humanos que ya comentaban también mis compañeras, y también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el medio internacional, de la que siempre también podemos hacer uso, ¿no? Para todas las acciones que emprendamos. Realmente yo considero que las personas adultas mayores cuentan con ciertas condiciones que en ciertas situaciones las colocan como población vulnerable ante un sistema económico y político que le ha dado mucha más importancia al derecho político mediante el voto, cuando los derechos políticos también se podrían orientar hacia otros ámbitos de actuación, ¿no? Por ejemplo, si se considera con otros derechos como el derecho de asociación, mediante el derecho de asociación y de participación de las personas adultas mayores, se podría lograr esa garantía, ¿no? de libertad de expresión, de poder generar debates, de que se integren también en este diálogo con toda la libertad que todas las personas pues merecemos y todas las personas debemos tener. Y por último, solo decir que los derechos político-electorales son derechos de todas y todos los ciudadanos. Por eso es importante que ese reconocimiento y evolución de los derechos de las y los adultos mayores, para que logren un mayor impacto en todos los que tenemos esta responsabilidad, estamos comprometidos con la protección y garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas adultas mayores, pero necesitamos ese trabajo en conjunto, escuchándolos, dialogando y poder tener esa claridad de cuáles son esas acciones precisas que se requieren para una mayor participación en el ámbito político-electoral. Muchas gracias. Gracias, consejera, por su participación. Vamos ahora con la participación de el doctor Luis Octavio Vado. El doctor Luis Octavio Vado Grajales es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grado otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con varios estudios en materia constitucional y electoral. Es profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la citada universidad, tanto en licenciatura como en el doctorado de Ciencias Jurídicas, programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. También ha sido docente en la Academia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. En su maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral, autor de artículos y reseñas de diversas revistas especializadas para la editorial Tirant-Loblanche, y ha coordinado los libros Tópicos Electorales con el doctor Santiago Nieto Castillo, Centenario Constitucional México y Querétaro con el doctor Enrique Rabel García, así como el Proceso Electoral 2014-2015. Una visión desde lo local. La misma casa editorial publicó su libro Derecho Procesal Electoral Queretano. Hasta el día de ayer se desempeñó como consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, donde presidió la Comisión de Seguimiento a Servicio Profesional Electoral Nacional, y es un gusto que esté el día de hoy con nosotros el doctor Luis Octavio Vado. Por favor. Muchas gracias. Muy buen día a mis compañeras panelistas, desde luego al público que amablemente nos acompaña. Yo quisiera marcar mi participación a través de... ¿Sin micrófono? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha, perdón? Perfecto, muchas gracias. Decía que quisiera enmarcar mi participación a partir de los retos que me parece enfrenta la democracia mexicana. Yo diría que son 5 retos que muy claramente enfrenta nuestra democracia. Los voy a enunciar rápidamente. El reto de la definición. Vamos a seguir siendo una democracia representativa o mudar hacia una democracia con un fuerte componente participativo. El reto de la eficacia, que la gente sienta que votar tiene un cambio en sus vidas, muy al estilo de lo que nos diría Jaworski. El reto del cambio del sistema de partidos. El sistema de partidos que se construyó en México desde los 90 está cambiando y eso presenta una serie de retos importantes. Un cuarto reto que es el agotamiento del paradigma, de seguir explicando las instituciones electorales y nuestro momento electoral a partir
del paradigma de la transición me parece que ya es algo rebasado. Y por último, la falta de una agenda gerontológica, que es el tema en el cual quiero incidir en nuestra participación del día de hoy. Si tomamos en cuenta los datos oficiales, en México somos casi 120 millones de mexicanas y de mexicanos. El promedio de edad es de 27 años. Se ha dicho y se dice con razón que ya no tenemos una pirámide poblacional, lo que tenemos es algo más parecido a una especie de pera en la figura poblacional. Nuestro índice de envejecimiento es el 38, es el número 38 en avance, o sea, nuestra población no está rejuveneciendo, más bien está envejeciendo. Y estos datos los doy para hablar justamente de los retos. Nuestra población mayor de 60 años en México es 15.4 millones, lo cual representa el 12.3% de la población total. Pero del listado nominal, o sea, de las mexicanas y mexicanos que pueden votar, representa el 16%. Ese es un dato que me parece interesante. Ese es el peso electoral, ahorita que estamos hablando de derechos político-electorales. Si nos vamos a los datos acerca de discapacidad y limitaciones para la vida diaria, tenemos que en el grupo etario de 60 a 69 años, el 59% de las personas que forman parte de él se encuentran con problemas de vivir con alguna discapacidad o limitaciones para su vida diaria. Si nos vamos a los grupos, al grupo de 80 años y más, es el 86%. Es un dato que me parece muy interesante y que voy a regresar en un momento más. Si nos vamos hacia el futuro, recuerdo un estudio que se llama Envejecimiento de la población en México, reto del siglo XXI. Tenemos que la población de 60 años y más en 2050 será del 28%. Probablemente ustedes piensen que 2050 nos queda muy lejos. Bueno, vámonos al 2034, está no tan lejos. En el 2034, el número de adultos mayores, personas adultas mayores, niñas y niños, será exactamente el mismo. Tenemos que viven más adultos mayores en zonas urbanas, pero que sin embargo la estructura poblacional del campo mexicano está envejecida y se sigue pronunciando este envejecimiento. ¿Por qué preocuparnos electoralmente por esto? Probablemente alguno de ustedes me dirá, oiga maestro, pero ya sabemos, doctor, que la mayor parte, que la gente mayor siempre es la que más vota. Y yo diría que es parcialmente cierto. La población entre 40 y 79 años de edad efectivamente es la que más vota. Sin embargo, la población de 79 años y más está en niveles bajos de participación. Y esto me lleva justamente al tema de los retos que quiero plantear con ustedes en cuanto a esta cuestión de una agenda gerontológica. La población de mayor edad en México es una población que se encuentra en riesgo, se encuentra en vulnerabilidad social. Si nos vamos a los datos oficiales, tenemos que el estudio que se llama Ciudadanización y Desciudadanización de los Adultos Mayores, tenemos que el 72% de las personas mayores se encuentran en precariedad o en vulnerabilidad social. Y ustedes me podrían decir, bueno, pues eso, ¿por qué es relevante en materia electoral? Bueno, es relevante porque convierte a este grupo poblacional los hace ser vulnerables a la compra y la coacción del voto. Ahí tenemos un problema muy importante sobre el tema de la compra y la coacción del voto. ¿Estoy diciendo que todas las personas mayores son susceptibles de la compra y la coacción? No. Lo que estoy diciendo es que la vulnerabilidad social, la precariedad social, las necesidades económicas, los problemas de salud vuelven como grupo vulnerable a la población mayor a prácticas, insisto, de compra y de coacción del voto, que sigue siendo, me parece, un reto importante en la democracia mexicana. En ese sentido, creo que nos está faltando en México construir una agenda gerontológica de la democracia mexicana, una agenda que parta de reconocer estos datos, no solo los que yo he dicho, la doctora Cecilia, mi compañera María del Mar, la consejera Carolina, también ya dieron otros datos muy, muy interesantes, que parta de reconocer esta realidad. Y me parece que es una agenda que tendría que incidir en tres elementos fundamentales. Primero, y lo he señalado aquí, la desciudadanización. Cómo a mayor edad se corre mayor riesgo de tener
problemas para ejercer una ciudadanía activa, que no se agota solamente en el votar, que tiene que ver también con la participación política, incluso con la participación en nuestras comunidades, en las decisiones de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra privada, de nuestra colonia, de nuestro pueblo. El tema también, sí, desde luego, del voto, pero sobre todo insisto esta idea de una participación completa, no solo, no se trata solamente de que vayan a votar, se trata de que participen en la construcción de un México de forma conjunta con todas y con todos. En segundo lugar, diría yo, esto que he apuntado que me preocupa mucho, que es reconocer como un grupo de riesgo para la compra y la acción del voto, que nos debe obligar a pensar primero en medir cómo se puede estar presentando esto. Segundo, en qué acciones tienen que realizar las instancias, las autoridades del Estado mexicano, tanto en lo local como en lo federal, para tratar de blindar justamente a este grupo respecto a la compra y la coacción del voto. Por último, recordar una medida que ha tomado el INE muy recientemente de excluir de la primera insaculación a las personas mayores de 60 años y también del proceso de selección de capacitadores asistentes electorales. La causa es muy evidente para todas y para todos, es el tema de la epidemia, la pandemia que estamos viviendo del COVID, pero que tiene un efecto, desde luego, de limitar ahí la participación. Yo no estoy cuestionando la decisión, me parece que hay razones para la misma. Hubo por ahí un voto dividido muy interesante, pero sí me parece que la pandemia también está afectando en este proceso de desciudadanización de las adultas y los adultos mayores. Concluiría esta primera intervención entonces diciendo que me parece que uno de los grandes retos de la democracia mexicana, es un reto para todas y para todos, es la construcción de esta agenda gerontológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vado. Ahora damos el turno a la participación de la consejera Claudia Arlette Espino, la cual nos dará una breve contextualización y antecedentes de cómo era que funcionaba el Consejo de Ancianos de la Tarahumara. La doctora Claudia Arlette Espino es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención especial, y maestra en Derecho por la misma universidad, con mención honorífica, y especialización en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aprobada por unanimidad de votos y mención honorífica. Es miembro asociada activa del RENACEDI, ya se me perdió la hoja. A ver, ¿de qué más? Del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Chihuahuense de la Administración Pública. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es docente, investigadora, conferencista, ponente, autora y editorialista en diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre temas relativos a los derechos humanos y la equidad de género. De 2015 a la fecha, se ha desempeñado como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral Chihuahua, donde presidió la Comisión Permanente de Seguimiento a las Actividades de Vinculación, donde actualmente, preside esta Comisión Permanente de Seguimiento a las Actividades de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y de Servicio Profesional Electoral Nacional. Le damos la bienvenida a la doctora Claudia Arlette Espino, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral. Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes quienes amablemente hoy nos ven y nos escuchan. Por supuesto, agradecer a las y los compañeros quienes hoy nos acompañaron en este maravilloso panel, que bueno, pues en su momento habrá también unas conclusiones que seguro estoy que el planteamiento de los retos serán muchos y además el compromiso también por emprenderlos en esta temática, ¿no? El reconocimiento a la licenciada Brenda San Román, titular de la Unidad de Género, y a la consejera Georgina por la organización de este evento, así como el señor presidente, a mis compañeras y compañeros electorales que estamos en la apertura de tocar estas temáticas. Y bueno, yo quiero muy brevemente, en complemento a todas estas importantes aportaciones que ya hicieron él y las panelistas,
hablar de un tema de interseccionalidad en virtud de que en este marco del Día Internacional de las y los Adultos Mayores es oportuno platicarlo con el tema indígena. Referenciar primero que nada que, bueno, pues ustedes saben que en nuestro país, de estas 68 etnias que se reconocen como parte de ese reconocimiento constitucional en el segundo artículo de nuestra Carta Magna, ha iniciado desde hace algunos años un estudio y una socialización sobre conocer las diferentes cosmovisiones que se tienen en este país pluricultural, y que una de las formas de gobierno que han llamado la atención y que se ha podido pues iniciar en su socialización es el Consejo de Ancianos, que bien referenciaba la consejera Carolina del Ángel, que bueno, pues la visión que se tenía y que se tiene desde los pueblos indígenas, desde las comunidades en la valoración del y del adulto mayor, trascienden, inclusive se diferencian al mundo mestizo. Este Consejo de Ancianos funcionó, si bien no en todos los pueblos, pero sí a manera en que se ha podido narrar, describir por la antropología en un gran número de pueblos indígenas. Existe esta figura de Consejo de Ancianos en masculino, porque lo integraban hombres de mayor edad, sin decir que ellos pudieran ser de la tercera edad, como nos referimos hoy a esas adultas de adultos mayores, porque recordemos, bueno, pues que en los mundos de antes, no solamente la calidad de vida, sino la extensión de esa vida, pues no era como se tiene ahora, ¿no? Hasta unos 75, 80 años, inclusive hoy hablamos ya de una cuarta edad, que inclusive algunos de ustedes en sus escritos que han tocado este tema, pues lo narran, ¿no? Y bueno, en esos pueblos indígenas, tener 40 años ya significaba estar en una edad no solamente de gran avance en la vida, sino también de sabiduría, y por eso podían guiar al pueblo, ¿no? Y el Consejo de Ancianos se convierte en muchos de los pueblos de nuestro país, de los pueblos indígenas, en un tipo de senado, ¿no? Sin generalizar, como bien lo decía ahorita, ¿no? Pero sí, en muchos de ellos se ha registrado que existía este Consejo de Ancianos. Chihuahua no es la excepción, y bueno, tengo el gusto de platicarles que pues el registro más reciente de principios del siglo pasado en el Consejo de Ancianos de la Tarahumara, de una tan solo de las 4 etnias que se tienen reconocidos, rarámuris o tarahumaras, pues hubo un hombre que lo recordamos porque lideró este Consejo de Ancianos, trascendió inclusive a ser el representante de las 4 etnias de nuestro estado, de Chihuahua, y en 1938, cuando se crean estos consejos supremos por región o estado, que a su vez integraban un consejo nacional indígena, una figura, una forma de compartir no solamente saberes, sino también inclusive de hacer política, y que se había inventado el partido en el poder en aquel entonces, el que hoy conocemos como Partido Revolucionario Institucional, crea estos consejos supremos, y son de diferentes regiones del país, en donde los consejos de ancianos eligen precisamente quiénes van a representar al Estado. En el caso de Chihuahua, el último reporte que tenemos, al menos levantado, documentado, es que fue don Guadalupe Fierro Casillas quien, liderando el Consejo de Ancianos, siendo un conocedor del pueblo rarámuri y de sus costumbres, también con sangre apache, con una historia muy peculiar de sus ancestros llegados a la Sierra Tarahumara, pues se convierte en el gran patriarca, como se le conoció, como se le decía. Él muere alrededor de los años 90, dejando un legado, pues, de conocimiento, de tratamiento y de liderazgo de los pueblos indígenas, de sus costumbres, no solamente de su etnia, sino también de las restantes 3 en el estado de Chihuahua. Y bueno, que impulsara agendas tan importantes con el mundo mestizo, con el gobierno mestizo, para que se inauguraran las primeras escuelas de educación primaria y luego de educación secundaria
en el estado de Chihuahua, junto con otras personas también de su familia, porque se ha caracterizado esta familia Fierro, Espino, Arbizo, por ser los pioneros de la educación en Chihuahua y por lo menos en la Sierra Tarahumara, y que, bueno, gracias a ese liderazgo, esa capacidad de conexión y de comunicación entre las comunidades indígenas Rarámuri, posteriormente con las restantes, los Pimas, por supuesto, los Guarojíos, los Tepehuanos, poder traer mejores condiciones para lo que conocemos como la Sierra Tarahumara, que lleva precisamente el nombre de una de nuestras etnias, ¿no? Rarámuri o Tarahumara. Y bueno, para mí es, por supuesto, un orgullo que así sea, porque además fue mi tío abuelo, y poder tener este espacio para contarles una historia de familia, de este patriarca que existió en mi familia y que bueno, pues hoy se le reconoce y se documenta esa labor. Y en el contexto en el que estamos, pues la interseccionalidad de cómo era valorado el adulto o la adulta mayor con esos liderazgos en las comunidades y en relación al mundo mestizo. Y para ello, bueno, pues le voy a pedir a quien amablemente está llevando la parte técnica de este panel que nos pase un pequeño video de unos minutitos en donde mi madre, la sobrina de don Guadalupe Fierro, nos cuenta de este personaje que presidió el Consejo de Ancianos y que posteriormente presidiera también y representara al Consejo Supremo de la Tarahumara a nivel nacional. Adelante, por favor. Desgraciadamente, a veces no en la corta edad que uno tiene, ¿verdad? No dimensiona, ¿verdad? Lo que es tener en la familia de una persona tan capaz, ¿verdad? Tan movida, porque en Gracias, tiempo, pues, Karina. batallaban hasta para trasladarse a la Ciudad de México, tenían que andar pidiendo aquí, oiga, ayúdame, voy a México a gestionar algo para la Rarámuri. Era una cosa que no se daba, ¿verdad? Que no había mucho apoyo. Sin embargo, pues mi tío fue el pionero, precisamente, en buscar ese canal para que la cultura Rarámuri se diera a conocer y compartirla con la mestiza. Y sí fue un camino muy duro para mi tío Guadalupe, porque él viajaba a México y a veces pues no tenía con qué viajar, no había quien le sostuviera sus gastos. Sin embargo, pues él sacaba no sé de dónde, ¿verdad? Y se iba y duraba meses en el DF, ¿verdad? Gestionando actividades, cosas para su etnia. Y pues poco a poco fue reconocido, ¿verdad? Como un gran líder. Y hasta su muerte fue el líder de la comunidad, de las comunidades rurales, después muy reconocido en todo el estado, ¿verdad? Incluso pues en el DF tiene que haber estado muy, muy reconocido. Y yo creo que ahora lo que él logró, ¿verdad? Pues fue la semilla para que esto fuera integrando las comunidades, porque no nada más los rarámuris, los demás etnias que hay en el estado de Chihuahua, pues tenían comunicación con él, ¿verdad? Y él, pues, lo bueno de él es el punto más importante, que fue de los pioneros, ¿verdad? Ya después hubo quien lo siguiera, ¿verdad? Quien continuara esa labor, pero de hecho fue el que fundó esta inquietud, ¿verdad? De que había que ayudar a las etnias para que salieran adelante, que tuvieran las escuelas adecuadas para que fueran superándose, y pues mucha gente salió precisamente de aquellas comunidades a buscar otras oportunidades de educación para sus hijos, para sus nietos. Y hoy pues la comunidad Rarámuri tiene mucha gente dispersa, que son los que han llegado a buenos puestos públicos, ¿verdad? por su etnia, por sus hijos, por sus nietos, por descendientes, ¿verdad? Y pues fue el legado de don Guadalupe Fierro, que él fundó precisamente la idea, ¿verdad? De que había que progresar, de que había que sacar a la gente, que así como vivían ellos, pues a lo mejor estaban muy cómodos, ¿verdad? Pero sí, tenía que llegar de la cultura, y pues él fue, entre otros, junto con mi madre, de Cirila Ruiz, las pioneras de la educación en la Sierra Tarahumara. Así lo considero yo, y está reconocido, ¿verdad? Por las autoridades en Huachochi, que fueron los pioneros. Mi madre, pues que fue la fundadora de la primera escuela primaria en Huachochi, y con un gran legado.
Aunque nada terminado, Karina. Bueno. Pues muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por su participación. Me permito leer las conclusiones de esta primera ronda y después tendremos una segunda ronda para cerrar temas o hacer alguna aclaración. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo todas y todos? Ay, Dios. Déjame... Bueno, conclusiones. En los temas donde la doctora Cecilia Saravia Ríos nos comenta que llega el tema de adultos mayores por una mezcla de intereses propios del tema de la democracia junto con presiones extras, ya que existían prejuicios de origen desde que se aborda el tema de las personas adultas mayores, que se agrava dependiendo de las interseccionalidades de las que todas las personas formamos parte. Las personas adultas mayores son testigos de todas las transformaciones del sistema político mexicano, ya que han pasado por el voto universal, paridad de género, reformas legales, creación de los organismos electorales, entre otros. Debemos rescatar sus memorias. La doctora Cecilia Saravia nos comenta que en el PRI existe un área dedicada exclusivamente a las personas adultas mayores, con una secretaría. Pide también que reflexionemos en el caso de que Chihuahua se distingue por tener muy pocas organizaciones de la sociedad civil encaminadas a una defensa de las personas en esta situación. Y hace un énfasis en la necesidad de poner más esfuerzos para acercarse a este grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La maestra Carolina del Ángel Cruz, en su tema central, es la inclusión, ya que es un grupo que se ha invisibilizado. Y extrañamente en las culturas mesoamericanas la vejez era respetada y vista como una figura de autoridad. Distingue que entre envejecimiento y vejez, el primero es el proceso biológico del paso del tiempo y la vejez es un constructo social que depende de la cultura, lugar y tiempo en la historia. La problemática de la percepción negativa que se tiene de la vejez es una cultura adultocéntrica, lo que se traduce en una vulneración de los derechos de las cuales los derechos político-electorales no son la excepción. Incluso desde algunos preceptos legales se les discrimina, como en el caso que nos comentó del artículo 83 de la LEGIPE, en el cual el artículo 83 de la LEGIPE en su inciso H nos dice que uno de los requisitos para formar parte de las mesas de casillas es saber leer y escribir y no tener más de 70 años. Se ha excepcionado este artículo derivado de las disposiciones nacionales e internacionales y por el sub-JDC 894 del año 2017 referente a la integración de las mesas de casillas que se modifica. Y obviamente, bueno, pues que se necesita un proceso de sensibilización en los distintos aspectos de la vida. La consejera María del Mar Trejo Pérez nos comenta que las personas adultas mayores deben ser reconocidas y dignificadas para conseguir una cultura de cohesión social. La cultura actual no nos enseña a envejecer. La realidad en la pandemia nos ha demostrado que son un grupo vulnerable, al que se requiere otorgar consideraciones. Se deben destruir los prejuicios que propician su discriminación en la participación social y establecer un nuevo enfoque que valore sus demandas y aportaciones. Habla que en el Instituto Electoral de Yucatán se han organizado foros y grupos de diálogos en el que las personas mayores cuentan con sus requerimientos y necesidades en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales. En general, en el estado de Yucatán se les protege, por ejemplo, a través de acciones legislativas con la promulgación de leyes, como lo es la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el estado de Yucatán, el Código Familiar con articulado específico, entre otras. El doctor Luis Octavio Vado Grajales enfatiza en la falta de una agenda gerontológica en las instituciones públicas de este país, incluyendo las electorales y la necesidad de crearlas. El 16% del listado nominal en México es conformado por personas adultas mayores. La gran mayoría sufre de alguna discapacidad, problema de salud o se encuentra en una situación de precariedad.
La vulnerabilidad que viven afecta el ejercicio de sus derechos político-electorales, como en lo que se refiere a la compra y coacción del voto. Pasan por un proceso de desciudadanización porque dejan de participar activamente, mismo que se ha agudizado con la actual pandemia. A continuación, tuvimos la participación de la consejera Claudia Arlette Espino, quien nos habló de la interseccionalidad que viven las personas y que además, va a ser más grande la letra, y que además de ser personas adultas mayores, son parte de alguna comunidad indígena. En específico, toma el ejemplo de los consejos de anciano de algunos pueblos originarios, como es el Tarahumara, donde ejercen atribuciones que los asemejan a un tipo de senado. El último reporte del Consejo de Ancianos en Chihuahua de la Tarahumara fue presidido por don Guadalupe Fierro, quien se consideraba patriarca, y quien en colaboración con otras etnias y gobiernos mestizos lograron la apertura de escuelas secundarias y primarias en diversas zonas de este estado. Yo les agradezco mucho y tenemos nuestra segunda ronda donde tendremos 5 minutos para hacer algún tipo de intervención. Iniciamos nuevamente con la doctora Cecilia Sarabia. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradezco todas las intervenciones de los otros panelistas que creo que de manera muy sustantiva han enriquecido toda la visión, ¿no? Porque de las diferentes miradas, puntos geográficos, pues yo me voy así como con un panorama muy amplio. Agradezco mucho sus intervenciones, pero bueno, yo estaba reflexionando un poco en mi ocasión anterior sobre los derechos políticos y electorales a través del régimen, del sistema de partidos, de los organismos electorales, del gobierno, o esa fue como la reflexión que quise hacer desde Chihuahua y también ver la importancia de la vida política acá contexto. Pero bueno, ya partiendo de todas las reflexiones vertidas, uno de los primeros conclusiones o reflexiones generales que yo me llevo es la necesidad de tiempo, ¿verdad? Todos creo que nos quedamos cortos con todas las reflexiones que necesitamos hacer, entonces necesitamos tiempo, necesitamos dedicarle tiempo para poner más atención a este tema. Es la primera reflexión que me llevo. Y la segunda, si pudiera ser segunda, o yo creo que no tengo tampoco una prioridad, es la noción desde la que nos estamos acercando, o a adultos mayores, o a grupos en situación de vulnerabilidad, o a grupos en atención prioritaria, o a adultos en plenitud, etcétera. Valdría mucho la pena reflexionar desde el concepto que nos estamos acercando, desde el enfoque que le damos, porque desde esa noción, bueno, dependerá el tipo también de atención que le demos. Otra de las reflexiones que me llevo es esta contextualización, cómo también es diferente ser adulto mayor dentro de un estado de otro, dentro de las particularidades de la vida política misma de cada uno de los estados, y la necesidad, por tanto, de crear memorias, aprovechar este grupo en el que tiene una amplia memoria de todos o de muchos hechos políticos dentro del país. La inclusión necesaria también de la vida de la participación en la vida política, principalmente a través de los organismos electorales y de los partidos políticos como principales vehículos de la participación política. La urgencia también de atender el voto asistido de manera más efectiva. Bueno, voy también muy rápido, y la necesidad también de reflexionar, yo creo que también de manera muy particular en cada estado sobre las cuotas o asientos reservados para adultos mayores. Creo que también valdría la pena empezar a hacer reflexiones muy puntuales sobre qué tan conveniente y además qué tan preparados estamos para llegar a ese punto. Como ciudadana, yo me preocupa mucho, o me lleva mucho a la reflexión un asunto.
El primero, pues creo que este grupo de consejeros con el que estamos ahorita interactuando es un grupo de consejeros que tiene un interés muy particular, sí, muy particular, y que empuja ciertos temas. A mí me preocupa que ya no estén, ¿no? Me preocupa cuando ya no estén, que el tema se vaya a quedar en el aire. Entonces, como ciudadana, me preocupa que estos temas se sigan empujando siempre con la misma energía, ¿no? Con la misma vitalidad. Si o por lo menos hay otro ángulo en el que se visualiza de que solamente o que el interés de los consejeros muchas veces promueve ciertos temas. Entonces hay que también transitar a este asunto en el que podamos dejar plasmados temas que deben de llevar una reflexión continua. Sí, yo los felicito mucho a todos por su interés, por sus aportaciones. Nos faltaría mucho, ¿verdad?, para seguir todos, yo creo, retroalimentándonos, pero pues de momento le dejaría aquí para como un cierre parcial. Gracias. Consejera Carolina del Ángel, por favor. Muchas gracias, Brenda. Pues bueno, quiero empezar por esta parte que comentaba la doctora Cecilia Sarabia y que ya se planteó en el transcurso del foro. Sí creo que es necesario empezar a voltear a ver la posibilidad del voto asistido. Hay países que ya lo manejan y que lo manejan muy bien. Entonces creo que vale la pena retomar esas experiencias, ver si son adecuables a la norma mexicana, y si no, ni modo, lo que hay que adecuar es la norma mexicana a las necesidades sociales. Esta es una realidad. Entonces, me parece que el voto asistido es una opción que tenemos espacios a partir de los cuales se puede realizar a manera piloto con la intención de ya plasmarlo, porque eso va a ayudar mucho a la participación de las personas adultas mayores que muchas veces no asisten a votar porque las condiciones no les son adversas, ¿no? En todos los sentidos. Entonces creo que vale la pena hablar ya de una manera ya con una propuesta concreta del voto asistido. Yo lo haría similar a como ya se hizo una prueba piloto hace 2 años de voto de personas en hospitales. Bueno, pues vamos a buscar a las personas que se encuentran en espacios, que en el mismo espacio encontramos personas de casas de retiro, casas de día, no sé, hay muchas opciones en donde podemos buscar a las personas adultas mayores que no pueden salir a votar. Bueno, hay que llevarles el voto. Me parece que es una buena medida. Sin embargo, yo insisto, lo primero es tener claro que vejez no es igual a incapacidad, que a veces la vejez incapacita, pero que también la discapacidad está en muchos otros ámbitos de la vida. Una conclusión que me parece que podemos dejar por ahí es que en lo personal, mi formación en ciencias sociales, de un lado el derecho, del otro lado la psicología, me obliga a ver todos los fenómenos desde muchos aspectos. Entonces, esta cuestión de la edad es un tema biológico, psicológico y social, y en esos términos el asunto de la vejez como ese constructo social, desde mi perspectiva, deben ir de la mano y no se pueden separar el aspecto biológico, el psicológico y el social cuando hablamos de cualquier aspecto del ser humano, y por supuesto hablando de vejez, así tiene que ser. Y bueno, para garantizar los derechos político-electorales de las personas adultas mayores, es necesario, como en todo, garantizar los derechos humanos básicos. Ya está la pirámide de Maslow, no es gratis, es en serio. Quien no tiene satisfechas necesidades básicas, no tiene caso que le hablemos de democracia y que le hablemos de voto. Es indispensable satisfacer las necesidades básicas de cualquier grupo social para que sientan entonces la necesidad de ir subiendo en esta pirámide de satisfactores y llegar a una sociedad plena, completa, que
no vamos a pensar en quién voy a votar o si voy a salir a votar o si voy a ser funcionaria o funcionario de casilla si en mi mesa no tengo para comer. Entonces, eso creo que también hay que dejarlo bien claro. Es necesario hablar en un contexto global de necesidades sociales para poder entonces, para que este tema de la democracia no parezca que es un asunto que excluye a otro tipo a personas que se encuentran fuera de un espacio de privilegio. Hay que hacernos, como cuando se habla de género, hay que hacernos cargo de nuestro privilegio y entender que mientras existan esos privilegios, no todas las personas estamos hablando de lo mismo, porque no todas las personas estamos en el mismo contexto de necesidades sociales. Y yo hasta ahí le dejaría. Muchísimas gracias. Aquí sigo atenta. Muchas gracias, consejera del Ángel. Le pediría su participación en segunda ronda a la consejera María del Mar Trejo y después al doctor Octavio Vado para cerrar con la consejera Claudia Arlette Espino. Gracias. Muchas gracias. Pues de todas las reflexiones de mis compañeras y compañeros panelistas, me llevo bastantes conclusiones. Este tema de la agenda que comentaba el compañero Vado, la verdad pienso que nos los debemos llevar como una verdadera tarea que sería muy importante poder lograr. Yo creo que el derecho político tiene que ir siempre aparejado con otros derechos humanos, ¿no? Como lo hemos comentado, creo que todas y todos. Pero eso implica un trabajo arduo porque su intervención es en muchos ámbitos de acción, ¿no? De que no se quede solo en lo que podamos decir en el discurso, sino en los ámbitos de acción. Y esto es más complejo. Sobre todo yo me quedo con el ámbito cultural, que está fundado muchas veces en esos prejuicios, estereotipos y malas prácticas cotidianas que se pueden dar hacia diferentes grupos, pero en este caso hacia la población adulta mayor. Considero que reconocer que las personas adultas mayores son sujetos de derechos humanos implica que las instituciones, como las instituciones electorales, debamos fortalecer para cumplir con el respeto de los derechos fundamentales, pero no podríamos solo las instituciones electorales abarcar todos estos derechos. Entonces siento que esto debe ser un trabajo en conjunto, un trabajo muy bien coordinado por todas las instituciones que forman el entramado institucional del Estado mexicano, todas unirse hacia esta causa. Y los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, pues como yo mencionaba en la primera intervención, ha llegado a un amplio reconocimiento, ¿no?, por la comunidad internacional, quedando plasmado en diversos ordenamientos legales, tratados internacionales, declaraciones. Pero la finalidad de todo esto es que al final ellos puedan gozar y ejercer, que se los garanticemos todas las naciones, poder ejercer sus derechos político-electorales en plenitud y completamente como todas las personas. También la parte de la certeza jurídica, creo que es algo que también tenemos que tener esa visión, ¿no?, de que como todas las personas tienen que tener esa certeza, las personas adultas mayores, de recibir el trato en todos los procedimientos judiciales, obtener asesoría sin costo alguno, contar con un representante legal si lo requieren en los procedimientos judiciales, ser apoyado por instituciones estatales, federales y municipales. Y por último, yo diría que uno de los principales retos es esta inclusión política, que debe ampliar un espectro de acción y de reconocimiento de las habilidades que pueden generar las personas adultas mayores para dirigir acciones en los 3 ámbitos de gobierno como líderes con calidad moral, experiencia y sabiduría en un espacio de representación. Y me iría, como mencioné al principio, por esta agenda que sería muy importante tener, y también por la construcción de estadísticas y bases de datos en el tema político electoral de las personas adultas mayores, de su participación, que podríamos implementar o poder construir incluso a través de los organismos públicos locales. Y aquí voy a comprometer un poco a la querida Claudia Espino, que nos acompaña y que nos pasó esta maravillosa historia y este maravilloso video que nos comparte.
pero sobre todo para que podamos desde la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente trabajar en esta construcción de estadísticas y base de datos en el tema político electoral. Se me haría algo sumamente importante y sumamente valioso para las acciones que podamos emprender. Muchas gracias. Gracias, consejera. Doctor Vado, por favor. Gracias. Me hago cargo de los comentarios de mis compañeras, en particular el señalamiento que nos hace Cecilia, ¿no? De repente las personas pasamos por las instituciones, vamos y venimos, y hay temas que siendo relevantes se nos pueden ir quedando. Y ahí retomo también el comentario de Carolina y de María del Mar, ¿no? Cómo sí es necesario ir construyendo desde una base de datos, desde criterios, desde compromisos institucionales, para ir logrando auténticamente una agenda gerontológica de la democracia mexicana. Aquí me parece que hemos apuntado la preocupación, los datos, las cifras, las inquietudes, y hay una cosa que debemos tomar como una realidad. Nuestra democracia va envejeciendo porque la población vamos creciendo y no se va a volver más joven, pues es lo que quiero decir. Y en ese sentido, entonces, me parece, insisto, que es uno de los retos fundamentales de nuestra democracia. No estoy pensando en los retos de la elección siguiente o los retos del más inmediato proceso electoral, que desde luego los tenemos que abordar y atender. Estoy pensando en aquello que se nos va acercando paso a paso y que si perdemos de vista no estaremos listos para operar. Y aquí mis compañeras han puesto el dedo en la llaga en varios temas. Por ejemplo, por un lado el que los partidos lo retomen, por otro lado esta cuestión relativa a qué formas tenemos para facilitar el voto. Porque además déjenme apuntar algo, las personas mayores que se quedan en sus casas y no pueden votar por una circunstancia médica, por una circunstancia de vivir con alguna discapacidad, normalmente o en muchos casos tienen a alguien que los cuide. Y casi siempre es una mujer. Casi siempre es una mujer en el modelo injusto que tenemos en México del reparto de los cuidados. Entonces resulta que no vota la persona y no vota su cuidadora. Hay una doble afectación de derechos allí. Me parece que ahora que vamos a correr este modelo aprobado por el INE tan robusto, tan confiable del voto por internet, pues ahí hay una herramienta, ¿no? Que a lo mejor más adelante y no en mucho tiempo, ojalá, podamos utilizar para garantizar el acceso al voto, que la edad, que las circunstancias físicas no sean limitantes para ejercerlo. Y bueno, yo concluiría mi participación con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vado. Bueno, la consejera ya se desconectó porque también está fuera de la ciudad y están. Me permitiría dar lectura a algunos de los comentarios que tenemos en la transmisión de Facebook. Marión Durán, excelente trabajo y excelente participaciones, enhorabuena. José Ernesto Padilla nos comenta que en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores se acordó denominar a quienes tienen 60 años como personas mayores. Nos lo había comentado también una de las consejeras. Edmar León García, saludos, excelente evento. Rosy Pérez Areníbar, saludos. Rosy Villanueva Vallejo, buenas tardes, excelente tema. Yolanda Castillo, saludos. Copac Esmeralda. Yolanda Castillo, saludos. Edith Díaz, saludos. Tere González, compañera de aquí del instituto, comenta que hay personas de más de 60 años que son más productivas y proactivas que personas de menor edad. José Ernesto Padilla nos comenta que las personas mayores no son vulnerables, sino que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y una proporción alta de que se vulneren sus derechos. Irma Ramírez Cruz, super tema, panelistas de muy buen nivel. Gilberto Sánchez, consejero de aquí del Instituto Estatal Electoral, muchos saludos a Marimar, Caro, Ceci y doctor Vado. Abrazo a la distancia. Vicky Longoria manda saludos. José Ernesto Padilla, muy bien, maestra Caro. Buen encuadre sobre las personas mayores. Tere González, Octavio Vado, excelente su participación, muy apegada a la realidad, a la situación que vivimos los adultos mayores. Y Luis Octavio Vado, gracias, hay mucho por trabajar.
pues muchísimas gracias. Quisiera agradecerles a todos y cada una de ustedes, de las personas que nos están acompañando por Facebook. Todos los martes tenemos diferentes temas a tratar. Es una iniciativa que se ha dado por parte del Instituto Estatal Electoral a través de la Unidad de Igualdad de Género y en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, presidida por la consejera Georgina Ávila Silva. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Cualquier comentario o duda, estamos aquí transmitiendo y cada martes con diferentes temas en vivo de 12 a 1:30 o 2 de la tarde. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de nuestros panelistas su interés en participar con nosotros y su gran conocimiento en los temas requeridos. Muchas gracias a todos. Les mandamos por correo electrónico su constancia de participación. Muchas gracias y hasta pronto. No descartamos hacer una segunda etapa para seguir con estos temas, para que estén pendientes y obviamente pues agradecimiento y próxima invitación en algún otro tema.